y siempre me habían sugerido que leyera Anaís, ¿verdad? Y creo que esta fue la ocasión para hacer el cambio de Anaís. Este texto lo titulé Antimusa. Dícese, ulcerada por la pasión de la palabra. En saludo al 80 aniversario de un natalicio de Anaís Ortega. Un año antes de que finalice el cuarto del siglo XXI, se me asignó la tarea de disertar por primera vez sobre una poeta que marcará un importante recorrido de mi formación profesional. Ana Ilse Gómez Ortega debe ser nombrada con todas sus letras, parafraseando a los psicoanalistas que afirman lo que no se nombra no existe. Aigo, así la estoy contrayendo, Aigo es indiscutiblemente una referencia de la poesía contemporánea. Esta realidad ha suscitado acaloradas discusiones entre poetas feministas y poetas consagrados como la referencia en cuanto a crítica literaria. Ambos grupos se han abanderado paternalistamente como protectores y divulgadores de su poesía. Sin embargo, Aigo, desde su distanciamiento relativo a ambos sectores, ha expresado lo siguiente. Yo toda la vida he escrito muy poco. Por allá escribo. En mi primer libro yo aún no tenía conciencia de género. A veces uno tiene sentimientos vagos y no sabes, pero es un sentimiento fuerte. Más que razonarlo, lo escribís. Ya en el segundo libro está escrito con plena conciencia de ser mujer, de lo que significa en nuestra sociedad serlo. Esto fue publicado en un artículo del 2017 en la revista Niño. Podemos confirmar esas palabras en el texto, pero la vida. Cito, no soy mujer de multitudes, ni inevitable en los círculos de amigos. Mis amigos son pocos, pero muchos. Vivo el drama de todos y me desnudo el alma cuando yo. Los textos de quien imantó el camino, como nos reúne hoy, es un manifiesto de su personal y reflexiva experiencia, con sus épocas, sus limitantes estructurales, su condición de clase, de género y sus contundentes capacidades para ocupar un espacio que no estaba habilitado para las mujeres. Así lo intentó expresar Beltrán Morales en uno de los prólogos en el que él participó como mentor de la poeta. Textos como Yo he militado reconoce la utilidad de su oficio, arremetiendo contra esa persona concreta, pero sin nombre, que la minimizaba, y un día ese innombrable llenó el espacio público con su nombre. Curiosamente, publicado en el libro La ceremonia del silencio, recuperado de forma digital y gratuita por el Instituto de Cultura del 2023. En ese mismo libro encontramos obra maestra de Ramiro Argüello, en el que nos pinta la escena de un hombre de duras palabras de concreto, alguien que las usa para aislarse del mundo y, entre comillas, ¿verdad? Abre comillas, luego colgó el letrero, hombre trabajando, y se durmió para contemplar su obra, ¿verdad? En la página 11 también del mismo libro, ¿verdad? Imagen que me recordó el mito en torno a Descartes y su forma excéntrica de trabajar durmiendo. Otras piezas como Ellos también, Singer 63, Tinta China, Demarcación y Los abrazos tan anchos que nos dimos, se abstrae lo que Gramsci llamó el papel del intelectual, con una marcada conciencia de clase en los intereses que tenía para escribir. Periodista de profesión y taloneaba el posicionamiento del oficio, con el que menos se iba a comer, el de ser poeta, ¿no? Lo expresa en textos como
el poema es o Los ocultos límites, donde un caballo cimarrón, en un doble sentido civilizatorio y desde el lenguaje de los cerradores, es la bestia que empuja, en las palabras de ella, ¿verdad?, a pastar en la página blanca. Así como poema vayan, máscara del sueño, desátame, entredichos de la poesía telar de duda, permanencia y castigo de los dioses, son evidencia de su responsabilidad literaria. Ahora habrá una pregunta, ¿verdad?, que nos quede sonando a todos, luego no las contestaremos. Influencias, referencias, acompañantes, promotores o maestros. En un mundo donde el machismo y la misoginia se revisa con lupa y se oculta la sombra patriarcal de la aprobación, los invitaré a hacer el ejercicio de reflexión sobre el rol que cumplían las fuentes de las que Aigo tomó como recurso para exteriorizar sus ejercicios filosóficos. Y Arroyo cita en uno de sus textos, ¿verdad?, que se llama Filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía?, me pregunto, sino para hacer calvos y ceñudos a los hombres. Este es un fragmento de Filosofía. Ella ironiza a los que presumen, como mi padre llama, el perfumito del intelectual. En el texto, Filosofía, Aigo hace énfasis en que los panaderos y jardineros materializan su obra. Saca a la filosofía del filósofo y expone en la mesa un texto que volveré a mencionar en otras disertaciones para traer a colación la vitalidad de que esas personas, los jardineros y los... me desconcentré completamente, me pasaron ideas por la cabeza. Panaderos y jardineros saben hacer, ¿verdad?, su profesión y son personas que necesitamos porque están verdaderamente especializados en nuestra cotidianidad. Ay, disculpen, estoy bien emocionada. Está la familia Nailza, me siento muy, muy intimidada. Por su propia pluma se conoce a los colegas que ella admiraba. Textos como Este invierno, dedicado a Juan Aburto, César Vallejos, que más adelante expresa que le encanta, así como el prosema, pretendiendo dar continuidad al otro poema de los dones de Jorge Luis Borges, que le enseñó, abro comillas, que la oscuridad puede ser también un fulgor extraño. Prospectando evidencias, Anabel Lacayo le compartió en una entrevista. Además, estoy citando, ¿verdad?, la entrevista que le hicieron a Anaílse. Además, ya nada es como antes, decía Anaílse. Ahora ya nadie apoya la poesía. Desde que se comenzaron a morir los que me animaron, me refiero a aquellos del grupo, aquellos maestros y amigos, Juan Aburto primero, luego Mario Cajina, Beltrán Morales, José Coronel Ortecho, Carlos Martínez Rivas, Pablo Antonio Cuadra, que era el que más me apoyó, al menos a mí. Cuando comencé a escribir, me encantaba leer a la poeta Edna St. Vincent Millay de Estados Unidos, una gran bohemia feminista. Ganó el Pulitzer de poesía, fue la primera mujer que lo obtuvo, o eso dice. También leí mucho de Walt Whitman y a Robert Frost. Y bueno, a todos los poetas y escritores norteamericanos de la primera mitad del siglo XX. Ah, y por supuesto que César Vallejo. Me encanta. Yo escribo ahora sobre todo de mis orígenes indígenas, de mis antepasados. Por ahí andan mis papeles, le quedarán a mis hijos cuando mueran. A ver qué hacen con ellos. Respondió Gómez, ¿verdad?, a una entrevista que hizo Nadine en 2017. Otras fuentes de referencias, maestros y acompañantes, fueron su abuelo y su padre, el pintor bonimboceño Sofonías Gómez, ambos educadores populares y alfabetizadores de su territorio, asegura en la revista New, ¿verdad?, en un artículo publicado en el 2017, que Aigo aprendió a leer con ellos, quienes lo influenciaron con Shakespeare, Dickens, Balzac, Anderson y otros. En la tesis de doctorado de Oscar Tijerino, publicada por la revista Alastor, en la edición número 6, 2018, se afirma que, abro cita, en cuanto a forma, la poesía de Gómez también recibe influencia de Martínez Rivas. Cierro
Tesis que fue aprobada y publicada, y me atrevería a decir discutida. Porque sí es cierto que Aigos puso en un epígrafe de Carlos Martínez Rivas, en el poema Ella, la recién nacida. Sin embargo, las personas que nos dedicamos a escribir muchas veces coincidimos en las influencias e incluso en los versos. También sucede que a veces escribimos cosas creyendo que estamos inventando la abuelada y al tiempo nos damos cuenta que ya se le ocurrió a alguien más. Parafraseando al cantautor Facundo Cabral, García Márquez escribió 100 años de soledad antes que se le ocurriera. Eso nos pasa a todos, sobre todo si no leemos a los que ya escribieron. Con algo me redescubrí, ya me lo venían analizando otros poetas y también me han sugerido que lea a Nájili, por si las dudas. Sabemos que Aigos es una mujer que tuvo la oportunidad de viajar. Encontramos evidencia en textos como A manera de retrato de un no poeta, donde describe a un místico y le atribuye cualidades de sabio y lo compara con Hemingway. Tenemos también Sorbono, Viaje a Samandas, Calle de Verano. Este último texto es un ejercicio literario pictográfico en el que, cito, una sombra como de anciana pasa dejando un viento de tristeza. Cierro cito. En carta nos fachentea que conoció Brecht y Reger, donde además expone la experiencia estética de la libertad concreta, de salir de los roles históricos. Estas experiencias las podemos vivir sin complicaciones migratorias, ¿verdad? En su libro La ceremonia del silencio. Tortuga es un prosema que nos susurra, cito, voces primitivas que se encienden en el fondo de la tarde. Cierro cita. Y si lees unas líneas más adelante, usa la expresión tortuga, término que solo he encontrado en Nicaragua para referirse a las tortugas marinas. A lo mejor me falta mundo, ¿verdad? Es muy probable que este texto esté inspirado en algún viaje que hizo a la isla de la Ocosibólica, como Solentiname o Ometepe, o a alguna playa de Rivas, porque la especie a la que hace referencia al inicio del texto se encuentra en esos territorios, taxonómicamente conocida como Chelonia midas. Tenía otras observaciones que aportar, pero Crono se puso encachimbado y le respondo con este cierre. Catarsis. Un texto que había escrito antes de tener la fortuna de tropezarme en mi propia tierra con las letras de Ana Ilse Gómez Ortega. Tomando en cuenta aquella gramática oscura que te caracteriza, ¿alguna vez te imaginaste a esa florcita tropical deshojada, ahora brotando? La antimusa, la que no necesita que le escriban coplas mallogradas, la artista mala, la poeta poesía transformante. Gracias al Instituto de Cultura Escuela Universitaria. Gracias por